Poeta alemán Goethe dijo, la vida importante no es velocidad, sino la dirección. La vida cristiana también igual, no de velocidad, no de tamaño, sino la dirección es muy importante. Dirección porque es voluntad de Dios. Debemos saber voluntad de Dios para nosotros estar alineados con el Señor. Por eso es importante escudriñar, estudiar palabra de Dios. Hoy, por situación de coronavirus, el mundo entero está preocupado y todavía domina gran incertidumbre en el futuro. Por eso me ha llegado varios videos sobre ese futuro, fin del mundo. Y está hablando un chip que se llama ID 2020, que es nacimiento de un gobierno del mundo. Y todo esto es porque por las situaciones. Ese chip de ID 2020 no es nuevo, sino también que es hace como 15, 20 años atrás, había otro chip, se llama Verichip. Cada vez el mundo, cuando suceden gran acontecimiento como guerra mundial o pandemia, lo que estamos sufriendo, entonces gente pone sensible y preocupado y comienza a hablar más fin del mundo. Fin del mundo, ese estudio, la Biblia dice escatología, pero viendo los videos hoy en día, lo que me hace preocupar un poco, porque escatología de la Biblia es esperanzadora. No es para crear pánico y miedo y temor. Por eso, final de la Biblia de Apocalipsis decía, ven, Jesús, ven pronto. Porque si fuera ese final malo, terrible, ¿quién va a estar pidiendo que venga ese final pronto? Por eso nosotros debemos saber interpretar estos, tener equilibrio y también viendo ese tipo de video debemos saber. Es bueno ese video porque nos hace despertar espiritualmente. Pero debemos saber cuál es escatología bíblica, lo que enseña a nosotros. Hoy vamos a estudiar Hechos capítulo 18, versículo 12 al 22. Vamos a leer un versículo entre hermano Kendry y Miles. Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos aún atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Este hombre, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galión les dijo, si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombre y de su propia ley, arréglense entre ustedes, no quiero ser juez de tales cosas. Así que mandó que los expulsaran del tribunal. Entonces se abalanzaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Pablo permaneció en Corintio algún tiempo más. Después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. En Cencreas, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho. Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró a la sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos. Estos les pidieron que se quedaran más tiempo con ellos. Él no accedió. Pero al despedirse les prometió, ya volveré, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Cuando desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Lo que vamos a estudiar hoy está dividido el versículo 12 al 17 y luego
18 al 22. Si da tiempo, continuaremos segunda parte, pero queremos concentrar más, estudiar 12 al 17 sobre un proceso de una acusación, un proceso de un juicio. Es lo que estaba diciendo, nosotros, importancia de estudiar la palabra, es porque ahí conocemos nosotros la voluntad de Dios y podemos tener la dirección. Y además, le explicaré más adelante por qué es importante estudiar la Biblia. Fíjate, lo que nosotros realmente, domingo pasado, versículos 5 al 11, hemos estudiado sobre el ministerio Pablo en Corinto. Y con ese 7 versículos puede ser terminado narración, lo que hizo Pablo en Corinto. Pero aquí Lucas escriben, agregan ese juicio. Bueno, nosotros sabemos, siempre Pablo perseguía persecuciones. No es primera vez que acusan. Pero ese juicio tiene una connotación especial, porque terminación de juicio, o sea, sentencia de juicio, esto influyó mucho después vida de ministerio de Pablo, y no solamente Pablo, sino de evangelio del siglo I. Lo que nosotros estudiando estos y podemos saber, obra de Dios, todo lo que es detrás de estos y lo que estamos viviendo nosotros. Empezando versículo 12, ahí parece un personaje, un gobernador de Acaya, que se llama Galión. Corinto es capital de Acaya. Galión. Sobre Galión, bueno, lo voy a explicar qué es Galión. Galión es una persona muy culto, inteligente y recibían mucho respeto del pueblo. Según la historia, Galión, una persona, su personalidad muy noble, y él fue hermano de filósofo Seneca, y Seneca fue maestro de emperador Nero. Y Galeón, una persona muy interesante, y ante él los judíos acusan a Pablo, y de esa acusación Galeón sentencia, él hace una sentencia, o sea, le muestra su decisión, y esa decisión funcionó como una jurisprudencia. Durante el resto de 10 años ayudó para, como una referencia, los demás ciudades. Cuando sucedían problemas, nacía problema entre judíos y los cristianos. Por eso, lo que significa este acontecimiento, ese juicio, y qué es lo que Dios hoy quiere enseñar a nosotros a través de ese juicio. Eso es lo que vamos a escudriñarlo para poder saber. Ahora, es muy importante, Lucas digan ese nombre de Galión, porque Galión fue nombrado por emperador del año 52 y 53, y Galión fue nombrado gobernador de Acaya. Por eso nosotros sabemos exactamente el año lo que está pasando el Pablo. Lo que Pablo está pasando el Corinto, esa ciudad, lo que está haciendo segundo su viaje, podemos saber exactamente en qué año pasó la historia. Eso una vez más demuestra la Biblia es historia real. Porque muchas personas piensan cuando estudia Biblia, creen que estamos estudiando un mito. Ese no es un mito, es un hecho, verdad, vale la pena y es necesario estudiarlo. Ahora, ante ese Galeón, los judíos acusó contra Pablo y logró ponerle en tribunal el Pablo. Ahí lo dicen de versículo
12, dice, los judíos a una atacaron, todos unieron, y Reina Valera dicen, se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal. Ahora, quiero explicarle para su entendimiento sobre ley de romano, imperio romano, sobre de religión. Imperio romano manejaba una política de asunto de las religiones, porque ellos conquistaron muchos diferentes pueblos. Cada pueblo tenía su dios y también su ídolo. Entonces, para manejar esos diferentes dioses y también religiones, Roma lo que hizo en la política es siguiente, reconocer, permitir cada pueblo, siempre y cuando previamente reconocida, autorizada por el Imperio Romano. El otro es que acepten una condición de que ese pueblo, antes de entrar a adorar a su Dios y hacerle su ritual religioso y que le digan, César es el Señor. O sea, antes de entrar al templo, la gente de ese pueblo tenía que decir primero, antes de adorar a su Dios, tenía que decir, César es el Señor. Si haciéndolo así, y podía continuar sus religiones. Ahora, ahí hubo un punto muy particular, caso de judaísmo con judío, porque justamente esa condición que puso Imperio Romano, que decía que le dijera antes de entrar de tabernáculo o antes de entrar sinagoga, que le diga, César el Señor viola primero mandamiento de los 10 mandamientos, mandamiento considera más importante. Los judíos rechazó obedecer ese requerimiento Imperio Romano. El Senado Imperio Romano reunieron a estudiar el caso de judíos. Ellos tenían dos opciones. Una opción es matar a todos los judíos. La otra opción era darle una excepción al pueblo judío. Para no matar todos, concedieron una excepción para el pueblo judío. Eso, sin duda, le marcaron al gobierno romano que judío un pueblo no es fácil y judío un pueblo muy religioso y también es complicado de manejo porque ellos también protestaban muchas veces. Los judíos conociendo muy bien de ese imperio, ley de imperio romano sobre las religiones, ellos 13, versículo 13, ellos acusan al Pablo diciendo, Pablo anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios en una manera que va en contra su ley, contra su ley. Lo que quiere decir, lo que el judío está enseñando, están disfrazados de su religión, pero no es judaísmo, es otra religión. Eso es lo que estaba acusando. Si ellos explican y de gobernador Galión acepta este argumento, Pablo puede quedar como una sentencia de la muerte. Muy peligroso. Ante esa situación, ante esa acusación, versículo 14, Pablo dice que iba a hablar, lógicamente, Pablo iba a defender, pero Galión, de gobernador, interviene, no le da oportunidad a Pablo, sino habla él. Si Galión hubiese dado oportunidad a Pablo, ¿qué habrá dicho Pablo? Pablo seguramente, que él es judío, él viene de judaísmo, él es el Dios de judíos, envió a Jesús la Mesías, ese correcto voluntad de Dios, seguramente él habrá defendido como él es judío, Jesús es la Mesías. Ahora, en la Biblia
de Galión interviene, no le permiten, y dice 14, dice, si los judíos, ustedes estuvieran hablando de una demanda, si algún delito, algún crimen alguna, él podía sentenciar o seguir indagando, pero está hablando, acusando, cuestión de la palabra, de nombre y de su propia ley. Él, yo no quiero ser juez de estos, de su ley. Y él rechazó, o sea, desestimó el cargo contra Pablo. Porque Galión vio esa discusión, era una discusión dentro de judíos, judaísmo, de sus religiones. Y esta sentencia, posición de Galión, dejó como una decisión que jurisprudencia a lo demás. Por eso, después de esa sentencia de Galión, cada vez que hay discusiones, beneficiaba a los cristianos. Con esa sentencia podía continuamente predicar evangelio, continuamente hablar del evangelio del Señor Jesucristo. Por supuesto, el Pablo también. Y luego de Galión, el versículo 16, él ordena expulsar a todos del tribunal. Entonces, lo griego, que ellos tenían un odio contra judíos, porque viendo ese resultado, le dijo, ustedes han levantado disturbio sin motivo, y empezó a reclamar contra de ese acto, basado de posición de gobernador. También los judíos esperaban un resultado diferente, resultado que Pablo sea sentenciado de la muerte, y no salió resultado así, sino contrario. Gobernador le dieron como carta blanca más bien a Pablo. Entonces ellos enojaron mucho, y ¿qué resultaron ahí? Versículo 17, ellos agarraron de jefe de sinagoga Sóstenes, empezó a golpear a Sóstenes y pagó contra Sóstenes, porque Sóstenes dirigió esa demanda a él como culpable de fracaso ante contra demanda judía. Bien, eso es lo que nosotros en general, lo que viendo ahorita, el versículo 12 al 17, es el del proceso de ese juicio. Ahora, viendo es lo que quiero encontrar, buscar, mensaje, enseñanza de Dios. Tres cosas lo que nos llama atención. 3 puntos. Primero, Dios es fiel. Dios siempre cumple su promesa. Vamos a leer para recordar lo que leímos domingo pasado, mismo capítulo 18, versículo 9 a 10. Leemos un versículo cada uno. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles. Pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Mire, ahí versículo 10 dice que aunque te ataquen, no voy a dejar de nadie te haga daño. Fíjate, Dios a través de visión de la noche a Pablo le prometió esto. O sea, y esa promesa de Dios, aquí lo que viendo juicio de gobernador, ahí podemos ver, Dios es fiel, cumplió su palabra. Así que nosotros, igual, no sé cuál es cada uno problema que tenemos. Aunque ese problema, lo que sea, coronavirus, lo que sea, es que siempre promesa de Dios no cambia. El Dios eterno no cambia su promesa. Él cumple siempre. ¿Sabe que cuando hablamos de la eternidad de Dios, hay una cosa que debemos entender? Esa eternidad de Dios, no lo que solo está diciendo, Dios vive para siempre. No, su palabra
no pierde vigencia eternamente. Su promesa no pierde vigencia eternamente. Quiero explicar un punto más, porque aún así mucho cristiano se pone preocupado de no puede confiar todo lo que dice el Dios, su promesa. ¿Sabe por qué? Por nuestro pecado. También problema nuestra falta. Como nosotros continuamente equivocamos. Entonces, y empezó a pensar, dice que, oye, yo equivoco tanto, ¿y cómo Dios va a cumplir su promesa? Como si fuera que entre relación humana, un amigo mío siempre no cumple su promesa, yo puedo llegar a pensar, ¿para qué yo voy a cumplir mi promesa si ese amigo mío, ese hombre mi conocido que no cumple promesa conmigo? Ese es pensamiento hombres. Dios es diferente. Dios es completamente diferente. Dios no cumple su promesa viendo por depende de nuestro comportamiento, sino Él cumple porque sí, por su nombre. Vamos a buscar Salmo, ese famoso Salmo capítulo 23, versículo 3. Leemos. Me infunde nueva fuerza, me guía por senda de justicia, por amor a su nombre. ¿Qué dice ahí? Dios me guía por senda de justicia. ¿Por qué? Por amor de su nombre, no por nuestro comportamiento. Dios cumple su promesa por su nombre, no por nuestro comportamiento. Por lo tanto, es que quitemos ese pensamiento humano, debilidad humana, y no permitimos que nuestra emoción, también el de ese diablo, lo que quiere siempre meter a nosotros, ese dudas, y confiemos esa fidelidad del Señor. Eso realmente nos da un paz. Es que su misericordia, su promesa, su fidelidad continúa independientemente de mis fallas. Por eso, Evangelio es bueno. Por eso, Evangelio de Jesucristo y la salvación es bueno y intolerable, porque están basados carácter, personalidad y fidelidad de Dios. Bueno, segundo, lo que el mensaje, viendo ese juicio, es que Dios es dueño de la historia. Dios es dueño de la historia. Dios movió corazón de ese galeón. Sabe que también la gente confunde, muchas veces piensan que el hombre que hace la historia, o sea, hombre el dueño de la historia. Y otro, hasta cristiano, comete error diciendo de que Dios solamente puede controlar corazón de los cristianos, pero aquel incrédulo, Dios no, está fuera de control de Dios. No, no así. Dios controla a todo el mundo, sea cristiano o no sea cristiano. Dios es dueño de la historia. Mire, vemos ese Galeón, un hombre muy inteligente e intelectual. Y él actuó ese día muy extraño, no como en su personalidad, porque de acuerdo a su personalidad, culto, inteligente, que él no es una persona muy prudente, él debía escuchar y examinarlo, las acusaciones de judío, cada letra, y luego hay que poner a hablar Pablo, escuchar a ver qué defendía Pablo, lo que dice Pablo, él tenía que examinarlo, pero ese día no, ese día no lo permitió, ni siquiera escuchóle, o sea, permitió Pablo que defendiera a sí mismo, sino él dijo, no quiero saber nada. Esa actitud de Galeón no es usual, de acuerdo con su personalidad de la historia. Es un señal que nos hace ver, el Dios movió corazón de ese
de gobernador Galión para rechazarlo, esa acusación, proteger a Pablo y realizar, cumplir su promesa. Mire, he venido durante mis 60 años de vida y también escuchando de otros amigos. Hay una cosa que yo aprendí muchas veces, momento importante en nuestras vidas. Uno, nada puede influir. No pudimos hacer nada. Por ejemplo, mire, hay momentos que yo tuve que solicitar por nuestra empresa un crédito del banco muy importante o alguna decisión, ¿no? Pero normalmente cuando gente solicita, una empresa solicita al banco y todo lo papeleo, gente pone perfecta. Papeleo pone muy buen balance, todo perfecto. Pero momento de decisión, realmente uno no puede hacer nada. Por eso gente, aunque no conoce a Cristo, incrédulos, ellos dicen que yo tuve suerte. Cuando ante éxito, si esa persona es sincera, y él muchas veces he oído, dice que yo tuve suerte. ¿Y por qué le dice suerte? Porque ellos no podían en ese momento hacer nada, interferir la decisión de esto. Así, nuestras vidas, muchas veces, quien hace es Dios, no nosotros. Ese no es un suerte, sino es un control de Dios, como hizo aquí el gobernador Galeón. Si nosotros sabemos esto, Dios es dueño de la historia. Entonces, ese mundo que estamos viviendo, lleno de incertidumbre, no necesitamos estar temblando, preocupados. Porque nosotros somos una persona viviendo una vida, si comparamos una película, sabemos final de película. Película va a ser bueno, porque final va a ser buena, porque Dios que maneja esto, su fidelidad, su personalidad, que Él ama tanto a nosotros, sacrificó vida de su Hijo Jesucristo, ¿qué es lo que nosotros debemos pedir más evidencia a Dios? ¿Qué es lo que nosotros debemos estar preocupados por incertidumbre? Esto no. Por eso, hoy lo que es lo que está ocurriendo Pablo, no hace pensar que Dios es el dueño de la historia. Y espero que todos nosotros que estamos escuchando lo que significa que es el dueño de la historia. Último, tercer punto, debemos trabajar ministerio o llamado mientras Dios nos dio la oportunidad. ¿Sabe que aquí Pablo, Dios le dijo, tengo mucha gente en esa ciudad, en Ciudad Corinto, tengo mucha gente. ¿Y cómo sabe Pablo y esa gente que está buscando a Dios? Él tenía que predicarlo. Él tiene que diariamente predicarlo sin parar. Cuando Pablo hace así, como promesa de Dios, Dios le permitió a Pablo para poder hacer ese trabajo, esa labor. Así, Dios nos llamó a nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un llamamiento, mismo promesa, y que debemos predicarlo. Debemos dedicar el ministerio de Dios. ¿Sabe? Cuando habla del ministerio de Dios, muchas personas piensan solamente oraciones, estudio bíblico, o sino algo relacionado con esa espiritualidad. No. Vuelvo a decirle, todos nosotros, usted que está en cuarentena, está en su casa, todo lo que hace en su casa es ministerio del Señor. Mientras usted está limpiando, mientras usted está cocinando, lavando ropa o leyendo la Biblia, todo es ministerio. Esto hay que hacer delante de Dios.
Eso nosotros tenemos que actuar, no porque cuarentena me está obligando a mí, sino ese momento, cada uno de estos es misterio de Dios. Así que tenemos que hacer no por obligado, sino por alegría, con agradecimiento. Si nosotros actuamos de esa forma, la gente, nuestra familia o nuestros vecinos, ellos van a ver nuestra actitud y nuestro hablar, nuestra expresión. Eso le va a llegar a ellos interesado qué hay nosotros dentro de nuestro corazón. ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que nos hizo tener esa actitud? Eso va a terminar predicando a ellos, no solamente palabras. Con vida podemos predicar. Como Dios le dijo a Pablo, tengo mucha gente en esa ciudad. Dios dice que mismo llamado a nosotros, tengo mucha gente aquí en Caracas, tengo mucha gente aquí en Venezuela. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Último, antes de terminar, ese Sóstenes, de eso, de jefe de sinagogas, que dirigió a acusar contra Pablo, pero que contrario recibieron una paliza. Pero fíjense una interesante de escrito sobre él. Vamos a leer primero el libro de Corintio, capítulo 1, versículo 1 y 2. Leemos un versículo cada uno. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Bueno, fíjate aquí parece el nombre de Sóstenes. Pablo llama a mi hermano. Cuando él escribe Corintio a su carta, primera carta, ya Sóstenes, ese que era jefe de sinagoga, convirtió cristiano, convirtió amigo de Pablo. Pablo está saludando. Es verdad lo que dijo el Dios. Dijo, esa ciudad, tengo mucha gente en esa ciudad de Corinto. Toda la palabra de Dios es verdad, confiable. A pesar de poco entendimiento, es que podemos confiarlo. Siempre Dios ha demostrado su fidelidad, su palabra, y también dueño de la historia, y no ha dado un llamamiento. Gracias a Dios. Y pensando esto nosotros, pensando esto, es que podemos continuar y podemos tener una motivación diferente, no obligado, sino con un ardor, una pasión de dentro que podemos nosotros dedicar en nuestro día a día de tarea. Oremos juntos. Gracias, Padre, esta mañana. Gracias por tu palabra y mensaje. Gracias a lo que tú cumpliste a tu siervo Pablo, Señor. A través de esa enseñanza, nosotros aprendimos, Señor, tú eres único confiable, tu fidelidad y eterna. Tu fidelidad por nada del mundo va a variar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tú eres dueño de la historia. Tú eres dueño de mi vida. Tú eres dueño de todo lo que ocurre en Venezuela, Señor. Por eso, Padre, ahora, confiando esa fidelidad tuya, confiando que eres tú, del dueño de la historia, Padre, quiero dedicar ese llamado ante cuarentena, ante situación que vivimos aquí en Venezuela. Padre, quiero dedicarlo. Quiero hacer mejor manera para cumplir tu ministerio, tu llamado día a día. Gracias, Señor. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga a todos.